Buenos días a todas y a todas. Bienvenidos un día más a Jóvenes a Debate, donde nuestra intención es aportar una visión juvenil. Contamos con la participación de jóvenes de alrededor de todo el Estado para dar esta visión distinta a la que vemos en la mayoría de portales y periódicos. En el día de hoy hablaremos sobre los ataques a la comunidad LGTBIQ+, y cómo es la real aceptación en la sociedad, haciéndolo coincidir con el inicio del mes del Pride, que coincide con el mes de junio. Para empezar, compañeros, quería poner un dato sobre la mesa, y es que, según el Departamento del Observatorio Español de la Homofobia, un 25% de los casos de bullying prohibidos alrededor del Estado están relacionados con la identidad sexual de la víctima. Y eso se usa como mecanismo de ataque y acaba realmente siendo el punto en el que reciben todos estos ataques e insultos. No sé qué os parece, si habéis vivido situaciones similares en vuestro entorno. ¿Cómo habéis vivido esto? Bueno, pues Julia, Pau. yo personalmente creo que, o sea, en el caso de la homofobia vemos un poco, o sea, sigue la tónica de las discriminaciones habituales que lamentablemente padecemos en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, las relacionadas con la orientación sexual, las relacionadas, por ejemplo, con la violencia machista, las relacionadas con tu lugar de origen, etcétera, pues son discriminaciones que al final tenemos que afrontar y tenemos que superar y eliminar, pero las seguimos afrontando. Y como bien decías, estos datos que nos has dado, pues yo creo que significan muy bien pues el escenario de discriminación que la gente de la comunidad LGTBIQ+, pues tiene que padecer, y sobre todo en la edad, pues yo qué sé, nuestra edad, incluso más pequeños, gente que va al instituto, a la escuela, que si ha salido del armario, si ya muestra abiertamente su condición sexual sin ningún temor a represalias, luego pues ve que las acaba recibiendo, que en muchos casos hay casos de bullying, hay casos de acoso, y claro, eso es muy lamentable y no está nada bien que ocurra. Yo creo que es nuestro deber para construir una sociedad mejor, que si nosotros detectamos un caso de esos, pues que al menos tomemos partido dentro de lo posible para evitar, ¿no?, que esa persona continúe padeciendo esa discriminación. Sí, y estos datos que nos has comentado, Adriana, nos muestran que hoy en día aún hay mucha homofobia y pues que seguro que todos y todas nosotras hemos visto muchos casos. Y yo creo que por ejemplo, hay personas que se han sentido atraídas por una persona, pero la sociedad ha inculcado unos valores que no han podido expresar con total libertad su orientación. Y esto debería cambiar porque somos libres para sentirnos con cual podemos ser libres por nuestra orientación sexual. Sí, de hecho, habría que pedir a las instituciones y en ese caso a la ministra de Educación y todo lo que va relacionado con el mundo de la educación, a familias y a generar al conjunto de la ciudadanía española que se eduque más a los hijos e hijas de España y a nivel general del mundo. ¿Por qué? Porque creo que es importante que desde el principio tanto padres como madres acepten a quienes son sus propios hijos, ¿no? Sean como sean, les guste quien les guste y amar es libre, ¿no? Amar puede hacerlo cualquiera y a cualquier persona. Por otra parte, hay que decir que también es importante hacer charlas respecto a esto. Sí que es verdad que hemos evolucionado un montón y ya no somos esos prehistóricos cromañones de las cavernas viviendo en cuevas, pero aún así hay gente que tiene la mentalidad de esos cromañones de las cavernas. Entonces hay que hacer un cambio en el chip de la cabeza de mucha gente, porque hoy en día en los países árabes a la gente que dice que es homosexual se la piedra, se la encierra en casa y hasta se la condena a muerte en algunos países, y en cambio en España no pasa esto, pero sí que vemos agresiones como las que ha habido estos últimos días y también vemos reiteradas miradas de odio en la calle o situaciones que sufren las mujeres, desgraciadamente a nivel feminismo, ¿no? En el concepto de agresiones visuales, pues también las sufren parejas homosexuales que se dan besos por la calle y que simplemente muestran que se quieren mucho, ¿no? Eso es lo que hay que rectificar un poco. Estoy totalmente de acuerdo en que el pilar básico para construir una sociedad en total libertad es la educación. Vemos
gracias a Dios vemos un sistema que cada vez más incluye charlas sobre bullying, sobre ataques que reciben los niños, acoso escolar, etc. Pero no se va completamente al fondo de la cuestión, que en la mayoría de los casos por su identidad sexual, por su conducción física. Y aquí creo que aquí es donde está el error, como reivindicabas ahora, Pau. El error está en que la mayoría de los padres no cuentan a sus hijos sobre esta realidad que se vive en las calles, no les dan la posibilidad de ver que esto existe, que hay este mundo y que es el mismo que en el que viven todos ellos con una pareja heterosexual totalmente más aceptada en esta sociedad. Y es importante que eduquemos a los hijos, eduquemos a todo el mundo, desde los más mayores hasta los más pequeños, en que esto es una sociedad plural y esto es una sociedad que se enriquece gracias a la condición sexual de cada persona. Creo que es muy importante lo que habéis dicho, Pau y Adriana, sobre todo lo de dar charlas, que los padres eduquen a sus hijos con una mentalidad que acepte a personas homosexuales, transexuales, porque hay que concienciar, sobre todo a las personas jóvenes, hay que darles a conocer todo este mundo del colectivo LGTBIQ+, porque no solo hay homosexuales, derivan muchas otras condiciones sexuales como la transexualidad, porque el dato que nos ha dado Adriana, yo no sé si engloba también a las personas transexuales, pero que si los homosexuales lo pasan mal, los transexuales ya ni te cuento, ¿no? Sí, además sí. se sienten atacados tanto por las dos bandas, como desde el colectivo feminista hasta realmente también el tema de las transexualidades, es idea que tendremos que tratar a fondo con alguien que pertenezca a esta comunidad para que nos pueda contar realmente la situación real que se vive allí. Ahora me gustaría daros otro dato, y es que dando una visión más global y mundial, vivimos por suerte en un país que dentro de la Unión Europea es de los países más libres y donde las parejas homosexuales o la comunidad LGTBI puede vivir más en libertad. Pero recordemos que la homosexualidad, como decía Pau hace unos instantes, continúa siendo delito en 72 países y en muchos acaba siendo pena de muerte. No podemos olvidar que siguen habiendo personas que mueren simplemente por su condición sexual, por la persona que aman y por vivir su plena condición sexual tal como la sienten. Sí, exactamente. Y de hecho, otro detalle importante, ¿no?, que estas semanas hemos visto, podría ser el ejemplo perfecto de Pablo Alborán, ¿no? Este cantante, el músico, que ha reconocido a través de un vídeo de Instagram pues su homosexualidad. ¿Qué ha pasado? Ha habido dos tipos de reacciones. Unas que decían que estaban muy orgullosas de él, que felicidades por haber admitido esto. Y otra reacción que era un montón de críticas de muchos sectores que tenían a Pablo Alborán como el alma de Andalucía, ¿no? Ese español que cantaba las baladas y que se pensaban que iban dirigidas hacia un público mujeriego, para entendernos, y que de repente asume esta sexualidad, ¿no? Y se le ha criticado, se le ha llamado maricón y se le ha llamado de todo, y ha habido un llamamiento en las redes. Es curioso, ¿no?, cómo actúa el ser humano, ¿no? Una persona, una figura tan relevante en la música española como es Pablo Alborán, de repente se ve esta imagen y transforma totalmente sus seguidores o gran parte de ellos, ¿no? Eso es un apunte muy interesante. Y además hay otra cosa que es importante, y es que en una entrevista que se le hacía justo cuando se sabía esto de Pablo Alborán, se hacía una entrevista al señor Tebas, el presidente de la Federación de Fútbol de España, y el señor Tebas se le preguntaba si él consideraba que había que salir del armario, ¿no?, que los jugadores de fútbol tendrían que salir del armario. Pues bien, él consideraba que eso es decisión de cada uno, pero aún así lo decía en una forma como asustadiza, ¿no? De no, por favor, que ahora Leo Messi, por ejemplo, no me diga que es homosexual. Creo que no tendría que cambiar tanto, ¿no?, la figura. Al fin y al cabo son personas que serán famosas o no, pero tienen una vida, ¿no? Y eso es lo que tiene que entender el conjunto de la sociedad española. Sí, además, Pau, o sea, hay un pequeño apunte, una pequeña cosa. En relación a lo que decías con Alborán, pues me acuerdo estas semanas que, bueno, he visto un medio lamentable que publicaba una noticia que decía el beso gay de Pablo Alborán, y dices,
en serio, ¿qué beso es gay? Es decir, un beso que un hombre se da a una mujer, ¿por qué tiene que ser diferente? Es decir, yo creo que es como ese empeño de algunos medios, quizá para generar titulares, quizá para generar más clics en sus noticias ante la desesperación de obtener más dinero por publicidad. No lo sé, pero es cuestión de siempre etiquetar esas cosas cuando al final el amor no creo que influya en función de si te gustan hombres, te gustan mujeres, tienen una condición sexual diferente a la que teóricamente es la aceptada, por tanto, claro, teóricamente, evidentemente la diversidad tiene que pasar por encima de todo. Y es por ello que, claro, yo no entiendo este tipo de titulares tan lamentables, sinceramente. Y con esto que decíais vosotros dos, yo creo que estos hechos se deben a porque hace falta mucha más educación sexual y no desde las escuelas y institutos, también desde casa, porque realmente donde también se educa es desde casa. Yo creo que, por ejemplo, en muchas escuelas hace mucha falta una educación sexual y claro que se hacen charlas, pero muchas más charlas y yo creo que también iría bien poner una nueva asignatura sobre todo esto para así crecer como sociedad. Yo quería decir sobre lo de que la mayoría de personas que son transfóbicas, homofóbicas, etcétera, vienen de casa, que es totalmente cierto. Yo, por ejemplo, conozco un caso cercano mío que estábamos teniendo una despedida y estaba todo el mundo muy emocionado, llorando y tal. Y va este chaval para su padre y le dice a su padre, no habrás llorado, ¿no? Y dice el otro, no, no he llorado. Y dice, menos mal, porque no quiero que seas unos maricones como esos. Y ves que nos quedamos mis amigos y yo, pero a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Desde cuándo llorar va asignado con tu condición sexual o cómo te sientas o nada? Y fue impresionante, el amigo mío pilló un cabreo increíble y es muy importante que veamos que, como han dicho mis compañeros, se tienen que enseñar a las personas a respetar a los demás, que cada uno piense como quiera, que más te da lo que le guste a otra persona. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, me parece una tontería meterse en la vida Básicamente, privada de los demás. esto que dices son estereotipos. Se basan con los estereotipos. Sí, los roles de género. Y también recordar que desde mi propia opinión, el hecho de que Pablo Alborán, en una sociedad que en teoría es libre, haya tenido que publicar un vídeo exclusivamente diciendo lo que siente y su condición sexual, también nos cuenta que vivimos en una sociedad donde el salir del armario aún la mayoría de la comunidad LGTB tiene la necesidad de sentarse con sus padres y contarlo, cuando en realidad no tendría que ser así, porque ahí de esa manera estamos opinando de que vivimos en una sociedad totalmente heterosexual. Y también una última cosa para recordar es que nuestra condición sexual nos define, no dejamos, como ahora ponía Pau el ejemplo de Leo Messi, nuestra condición sexual no va por encima de nuestro trabajo, de nuestra persona y de los derechos humanos a los que pertenecemos. Y luego otro dato que también ha pasado en los últimos días, supongo que todos habréis visto por Twitter, la campaña impulsada por Correos Madrid de poner la mayoría de los postes de correos Sí, sí. con la bandera LGTBI+Q para que se dé visibilización a la comunidad en este mes de Pride, como decíamos al inicio. Y hemos visto que el dirigente de Vox, novedad, Vox criticando a la comunidad LGTB, Santiago Abascal, defensaba que no teniendo dinero ni para pagar los ERTEs y los respiradores, estaba tachando al gobierno de criminal. Bien, me gustaría decir una cosa. Abascal votó en contra para la última prorrogación de los ERTEs en el Congreso de los Diputados. Creo que no son dos causas que van totalmente a juego, y es una campaña que ha costado menos de 100.000 euros y estamos viendo que ya está teniendo su efecto, que hay mucha gente de la comunidad LGTB que se está viendo reforzada y que se está viendo más confiada al ver que hay una sociedad tan grande como Madrid, le está apoyando y que se ve que realmente los derechos y la defensa de la comunidad LGTB continúan estando en la orden del día. No sé qué pensáis sobre estos hechos que ha pasado. Es que aparte, Perdón. o sea, a mí lo que me hace muchísima gracia es que, un momento, Ginés, a mí lo que me hace muchísima gracia es que vemos pues gente de Vox y también gente anónima de Twitter, un montón de bots y de trolls por Twitter, pues criticando esa campaña a favor de los derechos LGTBI, y luego pues les ves envueltos en la gran bandera de España que tienen todos en su casa, les ves apoyando que por ejemplo en Colón se ponga la bandera de España más grande de todo el país,
país y que sin duda esto también causa un gasto público importante. Les ves apoyando pues iniciativas puramente nacionalistas, como por ejemplo, aún en relación a la bandera de España, pues que en el Ayuntamiento de Madrid pues veamos una gran bandera de España que seguro que tantos metros de tela han costado mucho dinero, y sin embargo una bandera que no va relacionada con ninguna nación, va relacionada con derechos humanos puros y duros, que al final es una campaña para visibilizar al colectivo, que la critiquen de esta manera, de una manera muy populista y muy sectaria. O sea, para mí yo creo eso, vaya. A ver, Bruno, perdona que te diga, pero yo no creo que sea la manera indicada de promocionar los derechos LGTBIQ+, porque a mí todas estas campañas me parecen una pérdida de dinero por el simple hecho de que no vas a convencer poniendo en una pancarta de correos una bandera LGTBIQ+, no vas a convencer a las personas que están en contra de este movimiento. Obviamente, pero es No visibilizar, lo vas a o sea, convencer es y además sencillamente eso. no estás haciendo nada por estas personas. En vez de invertir dinero en campañas de concienciación que verdaderamente funcionen, lo que haces es básicamente poner una bandera en un sitio que no sirve para absolutamente nada, porque las personas que no le guste no le van a dar igual, y las personas que le guste dirán, pues está bien. Yo creo que hay maneras mucho más eficientes de invertir el dinero para que la concienciación social aumente, ya sea con charlas, con anuncios, con lo que sea, pero una bandera pintada en un papel pues no sirve de mucho. Mira, Genes, yo creo que más de hablar sobre anuncios o hablar sobre campañas, vamos a ver, o sea, ¿qué ha tenido más revuelo? ¿Qué ha tenido más, o sea, qué campaña ha tenido más, digamos, aceptación, no, pero qué campaña ha tenido más, digamos, visualizaciones, gente que la ha visto, gente que se ha sentido reflejada, un anuncio de los muchos más que se ponen en televisión firmado por el gobierno de España, que es un anuncio más, o una campaña que al final ha generado debate, una campaña que ha generado, además ha sido una campaña que ha sido bastante visibilizada por redes sociales, comentada por líderes políticos, es decir, ha hecho mucho más por la comunidad LGTBI dentro de lo poco que hacen este tipo de campañas, porque al final es solo un elemento de visibilización. Ha hecho mucho más esta campaña de la que se ha hablado y se ha visibilizado al colectivo que no otro anuncio más, como todos los que son, que te dicen sí, concienciémonos de esto, defendemos los derechos, que al final pues pasa desapercibido y no creo que genere ningún tipo de beneficio en este sentido. Pero tú crees que, o sea, no genera concienciación, genera debate y no cambia el punto de vista de nadie sobre el asunto. Yo porque te ponga a ti mañana un cartel con la bandera de España de vota al Ciudadanos no te va a cambiar el tema. Y yo me puedo gastar en esa campaña 1.000, 100.000 o medio millón de euros que no te va a cambiar el punto de vista. Pero una cosa es publicitar un partido político y otra es publicitar No el te respeto a los estoy hablando derechos de la humanos. idea, Pero sino bueno, de en fin, la Ginés, yo publicidad. creo no debemos desviarnos tanto, no sé. En fin. No te estoy desviando, te digo que no. Sí, a los otros compañeros les gustaría hacer un último apunte en referencia a todo esto, tanto en referencia a esto como en referencia de la comunidad LGTB actual y las agresiones homófobas que siguen habiendo. Y vamos cerrando el debate. No sé qué os parece, Alba, Julia, Pau. Bueno, sobre esto que están comentando de la campaña de correos y todo eso, no es que me moleste el hecho de que sirva de algo o no. Me molesta que por parte de gente como Santiago Abascal, que lo hacen solo para crear crispación, pues la critique y en cambio no comente lo que nos cuesta su apreciada monarquía o nuestras inversiones en religión o en el presupuesto militar. Aquí en este país se invierten en cosas que a veces se puede considerar pues tonterías, la verdad. Y en cambio lo único que se está criticando es aquel que fomenta o visibiliza a un colectivo para garantizarle más derechos. No sé. Yo sobre esto creo que todo lo que hagamos para que esta situación cambie estará bien. Y opiniones como las de Abascal simplemente no lo entiendo. Y pues desde aquí creo que lo que se debe hacer es muchas charlas y concienciar a los niños y niñas desde pequeños. Y desde aquí crearemos una sociedad mejor si los educamos desde un principio con una educación sexual. Sí, y creo que también es importante recordar otra vez a las familias, a toda esa gente que todavía no ha dado el paso y no se atreve a comentarlo en casa. Creo que es importante que reciba ayuda a esa gente, que vayan y se les diga que no se asusten, que son cosas normales de la vida, que se puede ser negro, se puede ser feminista, se puede ser transgénero, se puede ser gay,
se puede ser bisexual hasta cualquier colectivo que ha sufrido críticas, ¿no? No hay problema, hay que asumirlo. Somos personas, nos sentimos identificados con ciertas cosas y si el que se siente gay pues lo asume, pues lo va a gritar, pero es que no solo el día de la LGTB, también cada día es su día, igual que el Día de la Mujer, es el 8 de marzo, pero durante todo el año, ¿no? Hay que hacer entender a la sociedad española de una vez por todas que somos personas. Vengamos de donde vengamos, seamos como seamos, y por lo tanto es importantísimo que todos esos maestros y profesores que son los que dan el mensaje, porque las familias tienen un papel importante, pero también el que juega la escuela española, la escuela pública y la privada, porque desde la privada se dan mensajes a veces que no son exactamente los que se indican o los que tendrían que ser exactamente correctos. Por lo tanto, es una petición que hago desde aquí y que se anime quien quiera. Escuchar a vuestros hijos, escuchar a vuestros alumnos y sobre todo darles recursos para que no tengan miedo y para que no vivan encerrados, porque se dice mucho eso de estamos encerrados dentro de un armario, pero es que hasta que no sale la persona no podrá sentirse bien consigo misma y seguro que durante todo ese tiempo ha sufrido. Es muy importante que quede claro. Desde nuestro programa apoyamos completamente todas las iniciativas que puedan salir para apoyar a la comunidad LGTB. Completamente de acuerdo con con lo que decían mis compañeros. Simplemente una condición sexual no nos define. Vivamos libres y vivamos como queramos. Por lo tanto, muchas gracias a mis compañeros y nos vemos la semana que viene.